Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, vamos a darle inicio, como ya dije, a la enseñanza de esta noche. No sabía cómo colocarle al tema porque la palabra que voy a traer es un testimonio de Pablo aquí en la palabra. Entonces no sabía cómo colocarle el nombre, pero a último momento pues ahí ya Dios me dio cómo colocarle el nombre. ¿Cuál es el impedimento que tenemos nosotros para el servicio de Dios? Es el título del tema. Vamos a buscar en nuestras palabras Romanos capítulo 15 del versículo 22 en adelante. Romanos 15 capítulo 22 del 22 en adelante. Romanos capítulo 15 versículo 22 del 22 en adelante. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La palabra del Señor dice así: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en esta región y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea liberado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Bueno, toda la palabra es de vosotros, y ya sabemos que cuando nos hablan de vosotros es a nosotros el pueblo, no a la cabeza principal, a la autoridad, al líder principal. De vosotros se está tratando del pueblo. Vamos a empezar por el primer versículo que nos habla ahí la palabra. Dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Yo miraba y analizaba y yo decía impedido. Pues a mí me gusta siempre que como que no le encuentro, digamos, la clave, o no le encuentro como el mensaje a la palabra,
ir a buscar el significado de las palabras que como que me cuesta relacionar o algo así. Y busqué el significado de impedido, y el significado es inválido, tullido de algún miembro, o está impedido de las manos. Es el significado de la palabra impedido. También también es evitar, estorbar y estar paralizado. Uno de los sinónimos que es de la palabra impedido es lo mismo, es un obstáculo, es un estorbo, una dificultad, una limitación o un inconveniente. Aquí Pablo nos dice que él tenía una causa, que estaba impedido de no ir, ¿a dónde? A Roma, porque ahí el título de ahí es, Pablo se propone ir, ¿a dónde? A Roma, ¿cierto? Para él hubo muchos impedimentos, lo dice la palabra. Empezamos con eso. Está impedido Pablo para ir a Roma a visitar ¿a quién? A los hermanos que están allí en Roma, aquellos de los cuales él quiere ir a llevar eso que tiene él para entregarle a sus hermanos en la fe. Vamos a mirar para poder tener un testigo de esta palabra. Vamos a mirar Romanos, ahí mismo, Romanos 1, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra del Señor así: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Ahí nos damos cuenta que Pablo vuelve y repite que él ha sido impedido para poder ir a llevar ese fruto. Bueno, me quiero adelantar, pero mejor con calma. Para ir a llevar ese fruto, así como a los demás gentiles, porque allí en Roma, por la palabra no podemos guiar que habían gentiles y él iba a llevar el mensaje allí a los gentiles. También podemos mirar ahí mismo en Romanos 11:25, capítulo 11, versículo 25. Dice la palabra del Señor así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí nos damos cuenta que nuevamente Pablo habla del arrogante, ¿cierto? Del impedimento, y ya nos dimos cuenta de que es estorbar, es impedir, es un obstáculo o una limitación, pero no en la parte física, porque si nos damos cuenta, Pablo tenía todo su cuerpo completo. A él lo que le impedía ir a Roma era de alguna, ¿cómo les digo yo? Alguna circunstancia que tenía en ese momento él. De pronto el enemigo, creo que no copié la cita bíblica, ahorita miramos. El enemigo, cuando yo miraba esto, a mí venía a mi mente la cita bíblica de Daniel 10:13. Cuando Daniel estaba orando, y ¿qué le dice el Señor? El ángel a Daniel: tu oración ha sido escuchada, pero el enemigo no ha permitido que llegue la respuesta. Eso podemos verlo, que a Pablo le pasaba lo mismo. Él quería ir a Roma a visitar a los hermanos que estaban allí en Roma, pero había un impedimento por parte del enemigo para que él no llegara allí a Roma. Por eso yo buscaba también, cuando leía estas dos citas bíblicas que acabamos de leer ahorita, que hablaban del arrogante, dice el significado de la palabra arrogante: es vanidoso, es soberbia y es orgullo. Es la persona que es orgullosa, que es vanidosa, que es soberbia. ¿Es soberbia con qué? Con las cosas de Dios. Podemos darnos cuenta que el impedimento que Pablo tenía para ir allá a Roma era que la gente no le permitía que él fuera allí donde él se encontraba.
porque le colocaban obstáculos para él poder salir a ir a hacer esa visita a Roma. Por eso él le dice a sus hermanos que en muchas ocasiones él ha querido ir, pero que hay impedimento, no puede salir de allí donde él se encuentra, donde él está. ¿A qué me llevaba a mí el Señor en esa parte? ¿Cuántos de nosotros tenemos ese impedimento para ir a llevar el mensaje? No porque Dios no quiera, sino somos nosotros mismos los que no permitimos de ir a llevar el mensaje que Dios tenga para alguna persona, de ir a predicar la palabra del Señor a una clínica, a un hospital, a un parque. Yo le decía al Señor, otra vez lo mismo, Señor, de ir a predicar. Sé que primeramente Dios me habla a mí, lo tengo claro. ¿He dejado de hacer eso? Le pregunto al pueblo y me pregunto a mí misma, cada uno nos respondemos. Hemos dejado por nuestra vanidad o por nuestro orgullo, hemos dejado de ir allá afuera a los parques, a un hospital, a una clínica, o ir a orar por alguien que nos pida que oremos. Hemos puesto nosotros mismos limitaciones para no ir a hacer el servicio a Dios. Somos nosotros mismos los que nos colocamos impedimento en nuestras manos. Si físicamente estamos bien, si físicamente todos estamos aquí bien, sí, tendremos dolores, estaremos como el cóndor, con dolor en todas partes, pero esos dolores no nos impiden para ir a llevar el mensaje, para ir a llevar la palabra de Dios. Eso era lo que el Señor traía a mi mente cuando yo leía este primer versículo de que Pablo quería ir a Roma a llevar esa palabra, ese mensaje. Y a él no se lo permitían porque habían obstáculos para ir a llevarlo. En nosotros, ¿qué obstáculo hay que nos está impidiendo ir a hacer la tarea al Señor? Si el Señor en su palabra, lo que acabamos de leer ahorita en el versículo 1:13, el Señor dice, pero no quiero, hermanos, que ignoren. O sea, los que están allá afuera, en el mundo, también hay gentiles, llamémoslos así. Hay gentiles que están esperando que nosotros no los ignoremos. Porque muchas veces, hermanos, nosotros ignoramos el que está allá afuera. No conocemos la necesidad del que está allá afuera y lo ignoramos. Nos piden una oración y decimos más tarde. Si aquella persona que nos está pidiendo esa oración quiere que lo hagamos ya, no más tarde, no mañana. Es en el momento que nos la solicitan. No podemos ignorar, hermanos, aún llamemos a aquel que no es creyente, aquel que está en la iglesia tradicional. ¿Cuántas personas que están allá afuera, que son de la iglesia tradicional, no se nos han acercado a que oremos por ellos mismos o por un familiar? A mí sí me lo han pedido. Le doy gloria a Dios porque cuando me lo han solicitado he podido hacerlo. Y yo me gozo porque digo, hay como muchas veces nos ha enseñado la pastora, ¿y a dónde está el Dios de ellos entonces? Si claman y oran y no ven la respuesta. Buscan del Dios que nosotros predicamos, del Dios que nosotros no vemos, pero que sabemos que trae la respuesta a nuestra necesidad, que trae la respuesta al clamor que nosotros estamos haciendo. Dice la palabra en el 23, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Yo miraba y decía, ¿en cuál región estaba Pablo en ese momento? ¿En cuál región se encontraba Pablo
que él dice en la palabra que ya no había más campo allí. ¿Campo para qué? Para predicar la palabra, para predicar el mensaje de Dios. Miremos a dónde se encontraba Pablo en esos momentos. Busquemos Hechos 23, capítulo 23, versículo 11. No, perdón, primero leamos ahí mismo Hechos, pero leamos Hechos 19, 21 primero. 19, 21. Dice la palabra del Señor así: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya. Allí se encontraba Pablo en ese lugar, llenando ese sitio o ese campo, como él lo habla ahí en su palabra, de la palabra de Dios. Él estaba allí predicando, llevando el mensaje para aquellos que no conocían del Señor. Ahora sí miremos. Mire que la preocupación de Pablo era que él quería ir a llevar el mensaje. Él quería llevar allí a Roma, quería llevar la palabra de Dios. Quería llevar de lo que el Señor le había entregado a él. Quería entregárselo a aquellos gentiles que se encontraban allí. Ahora sí miremos, tanta sería la angustia o la preocupación de Pablo porque no había podido ir a Roma a llevar el mensaje, la palabra de Dios, que miremos lo que el Señor le dice ahí mismo en Hechos, ahora sí, Hechos 23, 11. Así dice la palabra de Dios. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también, ¿en dónde? En Roma. O sea, yo analizaba y yo pensaba, decía, es como cuando uno tiene la inquietud de que tengo que ir a tal lugar, tengo que ir a ese lugar a llevar el mensaje, tengo que ir a hablar a Pepita Pérez, a alguna persona, cuando Dios nos inquieta de que tenemos que ir, pero que nosotros mismos ponemos las limitaciones o impedimos, nosotros mismos nos impedimos ir a llevar el mensaje. Porque cuando Dios nos inquieta de ir a llevar la palabra del Señor, tenemos que obedecer. Tenemos que ir a llevar, porque cuando Él nos inquieta es porque esa persona que está allá en el otro lado está necesitando una palabra, está necesitando de una respuesta de parte de Dios. Y era tanta la inquietud de Pablo que el Señor, que le dice: anímese, no se desanime, anímese, que habrá tiempo para que vaya a Roma y predique de la palabra de Dios, para que lleve el mensaje que el Señor tenía para los que estaban allí, ¿en dónde? En Roma. Ahora dice el 24: cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminados allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Aquí dice la palabra de Dios, aquí en la Reina Valera dice que para ser encaminado. Y yo miraba la Biblia en las Américas, y la palabra que hay allí es: cuando me ayudéis. Yo decía, encaminado y ayudéis, pues como diferente, ¿cierto? Porque allí ayudar es yo prestarle la ayuda a alguien, pero encaminar es, oiga, guíeme, oriénteme, guíeme por el camino correcto. Entonces me quedaba así como un poquito la duda. Pero aquí Pablo nos dice que a ser encaminado para llegar hasta dónde, para cuando Él vaya a ellos, Él pueda disfrutar y gozarse con ellos. ¿Por qué Pablo decía que gozase con ellos? Porque para Pablo iba a ser un privilegio poder llegar definitivamente a Roma, poder llegar allí a aquellos hermanos que estaban esperando la visita de Él. Es como cuando uno le dice a alguien: hoy voy a hacerle la visita, espérenme, ¿cierto? Uno se alista, si tiene desordenada la casa, uno la arregla para que la visita que llegue la vea limpia, porque uno sabe que
esa visita que llega va a traer algo bueno. Y más si es de nosotros los cristianos, sabemos que cuando nos visita un hermano de la congregación o nos visita la pastora es porque lleva una palabra de parte de Dios. Una palabra que nos va a animar, una palabra que nos va a fortalecer. Por eso Pablo le decía que cuando él fuera encaminado, cuando él pudiera llegar allá, se iba a gozar con ellos. Se iba a gozar porque ya tenía el privilegio de estar allí. Eso era lo que Pablo, era como el testimonio que Pablo les estaba dando a los que estaban allí en Roma. Yo analizaba y yo miraba y yo decía, ¿pero él está escribiendo una carta o él le está diciendo a alguien? Ahora miremos lo que dice, del 22 al 24, es un testimonio que Pablo está dando, del impedimento, como ya hablamos, del impedimento porque él no había podido llegar a Roma, a predicar la palabra, exacto. Ahora miremos del 25 al 27, ahí es los mandamientos. Vamos a mirar, dice. El 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Ministrar a los santos. Yo decía, ministrar a los santos, ¿cuántos santos hay? No, o sea, me llamaba la atención que ministrara a los santos, pero me acordaba que yo leí en la palabra que en segunda de Samuel, creo que es segunda o primera de Samuel, cuando, ay, se me escapa el nombre, que fue llamado por Dios 3 veces, que venía Samuel, bueno, el mismo nombre, que él decía que él estaba en la iglesia ministrando. El ministrar es servir al Señor, el traer el mensaje, el traer la palabra de Dios. Por eso Pablo dice aquí, mas ahora voy a Jerusalén a ministrar a los santos. A los santos, pienso yo que los santos se refería a los hermanos de la iglesia, aquellos que conocían del Señor, aquellos que ya tenían un conocimiento de la palabra de Dios. Pero vámonos mejor a lo que nos dice la misma palabra. Ahí nos está hablando el Señor, pero quiero mirar una cosa. Aquí Pablo está, como ya habíamos leído, sí, Manuelito, como ya habíamos leído, Pablo era en Macedonia y Acaya. Dice que allí era necesario él ver también, voy a leer bien. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Allí en Roma, como ya lo había dicho ahorita, estaban los santos, los escogidos del Señor, a los que Pablo les iba a predicar la palabra de Dios. A ellos a los cuales Pablo se refería como santos. Dice en Hechos 24:17, que era la cita que estaba buscando, dice, pero pasado algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrenda. Dice la palabra, es lo que la pastora nos acaba de decir, pero dije, se me adelantaron, pero quería leerlo. Porque a veces la gente tiene eso, de que confunde lo que es el diezmo con ir a llevar, o confunde el diezmo o la ofrenda con ir a llevarle algo a una persona. Ah, no, yo ya ofrendí, ya di mi diezmo, no. Eso sí, gracias a Dios, porque la pastora nos lo tiene bien claro, no nos podemos equivocar. Pero también sirve para el hermano que está allá a través de las redes sociales, que de pronto tiene esa parte confundida, porque muchas veces en otras denominaciones confunden eso, lo que es el diezmo y la ofrenda, con darle la ayuda a una persona necesitada. Pero aquí el Señor nos está hablando de que hay que poder separar lo uno de lo otro. Dijo, no confundir el uno con el dos. Dice el 27, pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de lo material, lo que estamos hablando. El gentil, como dice aquí la palabra, se benefició de lo que Pablo estaba haciendo en Roma, de predicar la palabra del Señor.
Y por eso lo que nos dijo la pastora, ellos se acercaban a Pablo y le daban la ofrenda para que él supiera distribuirla, porque él era un conocedor bien clarito de los mandamientos. Por eso decía yo que del 25 al 27 nos habla de los mandamientos, porque eso es un mandamiento, algo que ya está escrito y que no se debe de, ¿cómo es la palabra? De desviar las cosas, sí señor. Es lo mismo que nos sucede a nosotros, mi hermano. Cuando Dios nos permite ir a llevar una palabra, un mensaje, como ya lo he venido repitiendo, a veces en los lugares que vamos nos dan una ofrenda, pero nosotros debemos saber que esa ofrenda que nos da el hermano, así sean 500 pesos, debemos sacar el diezmo de esa ofrenda que nos dio y lo que nos quede para nosotros. Si son 500 pesos, 250 de diezmo para nuestra congregación y lo que quede es para el beneficio de nosotros, porque la palabra es muy clara y la palabra nos lo está enseñando. Y dice aquí que a ellos les pareció bien porque Pablo estaba dándoles ese mensaje, predicándoles de la palabra del Señor. Cuando yo leía todo esto y yo leía por un lado y por otro, me llamó la atención el siguiente versículo. También es un testimonio, pienso yo. El 28 dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Yo decía, ¿cuál fruto? Se supone, y todos sabemos, que si son los discípulos del Señor, ellos tienen todos los frutos del Espíritu Santo, ¿cierto? Lo que nos habla, Manuelito, me busca donde, Gálatas creo que es donde nos habla los frutos del Espíritu. ¿Me lo busca, por favor? Yo decía, ¿cuál fruto llevaba Pablo para allá? Cuando fuera Pablo a ese lugar. Vamos a escuchar tantico a Manuelito que nos haga el favor y nos lea los dones del fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces yo pensaba, ¿no? Yo decía, pero ¿cuál fruto es el que Pablo va a llevar? Si, vuelvo y les digo, si ellos, por ser discípulos del Señor, ellos tienen todos los frutos. Ellos como apóstoles del Señor tienen todos los frutos. Y yo le decía, Señor, pero ¿cuál fruto? Me inquieta esa palabra. Vámonos a Filipenses, vamos a ver si no me equivoqué en copiar la cita bíblica, porque me llamaba la atención cuando yo le decía al Señor, ¿qué fruto es el que Pablo le va a llevar a ellos? Yo decía, ¿por qué la fe, Señor? ¿Por qué era ese fruto que Pablo iba a llevar a ellos la fe? Y el Señor traía a mi mente, porque en cada parte donde vaya un discípulo del Señor, Dios conoce qué fruto le hace falta a esa persona. Por eso era que Pablo llevaba ese fruto de la fe. Pero la verdad que les quedo debiendo esa cita bíblica porque no la copié. No la copié. Y estaba convencida que la había copiado. Pero me llamaba la atención, era eso, que el fruto que Pablo les iba a entregar a ellos era la fe. Porque en ellos no había fe. Ellos estaban escasos de fe. Muchas veces uno va a llevar una palabra y a la persona que uno le lleva la palabra o no le cree o no tiene fe. No cree en lo que uno le está diciendo a la gente o lo que Dios le muestra a uno. Y si la persona no cree, no tiene fe.
pero a mí me traía el Señor la palabra donde dice que cuando nosotros oramos o cuando nosotros le llevamos la palabra que es dada por Dios a alguien, que por nuestra fe Dios obrará. Porque es mi fe la que tiene que hacer que el hermano crea. Porque si yo le hablo al hermano titubeando, téngalo por seguro que ahí también lo llevo a él a que no crea lo que yo estoy diciendo, a que no crea la palabra que el Señor le ha enviado. Por eso me llamaba la atención cuando leía esta parte del fruto que Pablo les iba a entregar a ellos. Ahora miremos y dice, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Ahí está la respuesta. Lo que pasa es que todo lo que la pastora nos ha contestado yo lo tenía para concluir el tema. Pero bueno es porque estamos en el Espíritu. Miremos qué nos dice Primera de Corintios 9:11. Así dice la palabra de Dios y ahí, digamos, es un testigo a lo que la pastora nos dijo ahorita. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Ahí está lo que Manuel acaba de decir también. No nos podemos salir de la palabra porque escrita está. Ella misma nos está dando la respuesta a lo que estamos hablando. Tenemos los testigos que si estamos diciendo mentiras, la Biblia nos hace avergonzar porque la palabra escrita está. Pero ahora hay un pero aquí con Pablo. Dice en el 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. Aquí Pablo, lo podemos ver nosotros. Aquí Pablo le está pidiendo a los hermanos que les está escribiendo que desde la distancia ayuden a orar por él, porque él no sabe qué se vaya a encontrar en el camino, cuál sea el inconveniente. ¿Cuál sea el inconveniente que él tenga para que él pueda llegar a Roma y pueda entregar lo que él tiene? Los dos, podemos llamarlo los dos frutos, tanto espiritual como económico, como nos enseña la palabra de Dios. ¿Cómo lo podemos llevar a nosotros? Al pueblo de Dios, orando por nuestros pastores. Nosotros como pueblo del Señor debemos orar por ellos, porque ellos tienen una tarea ardua con el pueblo de Dios. Muchas veces quizás en nuestros afanes, en nuestros quehaceres, ni oramos por nosotros mismos, mucho menos por ellos. Porque se nos olvida. Ese día que pasa, ni siquiera cogemos la palabra para leer qué nos dice el Señor. Pero aquí Pablo en esa carta que les está escribiendo a ellos, les está rogando, dice, os ruego, se hace un ruego, una súplica, oren por mí. Nuestros pastores no nos piden ni nos ruegan, pero nosotros como el pueblo de Dios tenemos ese deber, tenemos la obligación de orar por ellos, porque ellos son presa fácil del enemigo. Porque son la autoridad, son la cabeza de un pueblo que Dios les ha entregado a ellos. Dice la palabra de Dios así, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. O sea, que llegara bien, que la gente que estaba allá le recibiera y que por el camino no sea como en estos tiempos, ¿no? Lleva uno un billetico así sea de 5,000 y le sale en la esquina a alguien y deme lo que lleva. Son los opositores a la palabra del Señor. Son las personas que se oponen a que uno vaya a llevar el mensaje. ¿Cuántas veces, voy a colocar de ejemplo a la pastora, cuántas veces a la pastora no se le han presentado inconvenientes cuando ella va a salir de pronto a un lugar a predicar, a un lugar a llevar el mensaje de Dios? ¿Y nosotros, el pueblo, lo sabemos? No, porque ella está lejos de nosotros. Y lo que nosotros debemos hacer, como vuelvo y lo digo, es orar por ellos, por la pastora, por el pastor Pinto. Porque
Pues lo digo por mí, yo la veo cada 8 días aquí o cuando vengo. O cuando hay la oportunidad de que ella nos visite. Pero sí en mis oraciones ella está. No es por jactarme, ni porque estoy aquí en las redes sociales, no. Porque yo sí le doy gloria a Dios que yo oro por ellos. Porque es que uno conoce que ellos como autoridad, como cabeza, corren más riesgo que ni nosotros. Son atacados por el enemigo, por el adversario, por Satanás. Y para culminar, el versículo 32 dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. O sea, si es la voluntad de Dios, llega la plática a donde va a llegar, ¿cierto? Si no se le atraviesa el adversario. Y más que la plata, es el mensaje, la palabra. Porque a nosotros nos debe interesar, perdónenme que les diga, no tanto la visita del que va, sino el mensaje que me lleva. ¿Cuál es esa palabra que el hermano, la hermana, la pastora? Yo les digo que cuando la pastora me dice, voy a ir a tal hora, yo enseguida empiezo a preguntar al Señor, Señor, ¿qué palabra me trae la pastora? Cuénteme, Señor, ¿qué palabra? Y me gusta cuando nos ponemos a hablar con ella, porque sé que a través de la charla que obtengamos viene el mensaje a través de ella. ¿Y cuántas veces a cada uno de nosotros no nos llega ese mensaje que nos anima, que nos fortalece? O que si de pronto es para jalarnos tantico las orejas, también nos sirve, porque es para encaminarnos, no para que nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, sino para que sigamos rectos el camino. Entonces, para Pablo era un gozo el poder llegar allá a Roma, a llegar y compartir con ellos, primeramente el mensaje, y segundo, la ofrenda que llevaba, que le habían dado para que él llevara allá a Jerusalén. Pues esta era mi enseñanza, ya como lo vinimos hablando, la conclusión la dimos adelantada, pero me gozo con el Señor porque, como les dije al principio, me gusta cuando está la pastora, porque si uno se equivoca, ella lo ayuda a uno a corregir, y eso es lo bueno, que lo ayuden a uno a corregir, porque si uno está dando un mensaje es porque Dios se lo dio, y si hay en nosotros equivocaciones, para eso está ella, o el pastor Pinto, o aún el mismo pueblo que tiene el conocimiento de la palabra. Porque nosotros cuando no éramos cristianos, cuando no estábamos convertidos al Señor, nosotros, mire, no es fácil este mes que inicia. Yo le decía a alguien hoy que me decía, y es una niña, me decía, aquí en Bucaramanga, cuando llega diciembre, el primer día echan pólvora. Yo le dije, no, aquí la pólvora que se echa es por ahí el 24 y el 31 porque aquí está prohibido. Para nosotros es aburridor porque nosotros ya no estamos en esas costumbres como nos viene enseñando la pastora. Ya no pertenecemos a esas costumbres babilónicas, ¿sí, no? Bueno, sí escucho el programa, sí, pastor. Esas costumbres babilónicas, exacto. Entonces, como a nosotros ya no nos gusta, nos incomoda. Pero aquel que está allá afuera, felices, dichosos y gozosos. Y yo le decía a esa persona, para mí diciembre, Dios hizo todo bueno. El quien lo dañó fue el hombre. Pero para mí el mes de diciembre es no quiero decir malo, pero lo voy a decir. Malo, ¿por qué? El más caro, más alzas, más ladrones, más violencia, más muertes, más inseguridad, más de todo lo malo. Exacto. O sea, para mí el mes de diciembre me da como tristeza, pero de ver eso, que mucha gente se le llena la boca diciendo, uy, llegó diciembre, el mes de la alegría, del gozo. Yo decía, pero ¿de cuál gozo? ¿De cuál alegría? ¿Para el borracho? ¿Para aquel que le gusta estar guarapeando? Tremenda, porque es que uno, claro, porque nosotros, vuelvo y lo digo, no estamos acostumbrados ya
A mí esa bulla me incomoda, me fastidia, la verdad les digo, me incomoda ya la música de diciembre y más cuando uno todavía tiene familia que, digo, que le tira a ese lado. ¿Sí o no? Exacto, es donde, exactamente, es donde más la familia, que mire, que, o sea, son tantas cosas, hermano, y que la palabra de Dios dice que la palabra de Él no es para contender, pero a mí la verdad que me enoja, me molesta cuando la gente dice, aún de mi misma familia, no, pero es que es el mes donde nos podemos reunir, donde vamos a compartir, donde no sé qué, no sé aquello, y yo les digo, pero es que hay 365 días del año. ¿Por qué específicamente tienen que decir que 24 y 31 y rematan con el primero? Claro, esa es la mentira del enemigo, exactamente. Y este mes, como se lo hemos escuchado a la pastora, llegaron los de 11 vecinos. Sí, porque muchas, y aún lamentablemente en muchas congregaciones entran a compartir eso. Gracias a Dios, porque nosotros pertenecemos a nuestra congregación, Dios nos quitó el velo, venimos en la lucha, en la batalla, pero venimos haciendo la tarea. Porque como nos ha dicho la pastora, ¿qué tal que venga el Señor un día de esos? Vamos, como me decía el niño hoy, y Diosito se pone bravo si yo hago cosas malas. Yo le dije, porque el niño que yo cuidaba me dice, ¿usted prende las velas? Yo no hallaba cómo decirle porque pues son niños y a veces como que uno les dice la verdad y ¿por qué? Yo dije, no, yo no quiero ver ese por qué. Yo le dije, yo no prendo las velas porque no me gustan y porque no se puede aquí. Entonces él mismo sacó la conclusión, ay sí, porque aquí no hay como en mi casa que está la verja, aquí tienes ese mirador. Yo le dije, sí papito, por eso. Pero digamos, eso se está viendo ahorita, sí, todos, digamos, para el creyente es difícil. Pero nosotros aquí en Colombia pues debemos darle todavía gloria a Dios porque tenemos la oportunidad de ir a llevar el mensaje, de ir a predicar, que todavía y que Dios nos guarde si llega esa ley aquí a Colombia, imagínense, mientras que se llega a esa ley debemos nosotros aprovechar y de poder ir a llevar el mensaje a aquellos que lo necesitan, aquellos que su fe está puesta en otra cosa y no en Cristo Jesús. Porque a mí la gente que se me acerca y me dice, hoy voy a contarles algo. Yo tengo una tía que es muy católica, apostólica y romana. Y la hija de ella sufre de las manos. Tenía el mismo mal que tenía yo. Yo digo tenía porque para la gloria de Dios, Dios me sanó. Entonces ella sufre del túnel del carpio y lo tiene severo. Pero la IPS de ella todavía no le ha hecho, digamos, los exámenes correspondientes, ni le ha dicho que tiene cirugía ni nada, y ella llora del dolor, del desespero, y yo la entiendo. Me decía mi tía, mija, ¿y usted se sanó de las manos? Yo le dije, sí tía, yo sí, gracias a Dios. ¿Y qué hizo? Yo le dije, tía, ¿qué hice? Primeramente Dios, y segundo, las terapias que me mandó en medio. Dije, porque a mí me mandaron 30 terapias por un lado y 15 por el otro. Fueron 45 terapias. Le dije, pero ¿sabe quién me hizo la sanidad? Dios. Al Dios que yo le clamo, tía. Al Dios que yo le sirvo cuando Él me necesita. Le dije, yo le oré al Señor y yo le dije a Él, aquí están mis manos, son mis herramientas. Señor, trae la sanidad. Y hoy lo puedo testificar, ahí sí como dice la palabra, en voz en cuello, que Dios hizo el milagro en mis manos. Porque ya hace un año que no me duele, que no se me duele. Ya cuando yo me paso de calidad con mis manos, ahí llega el dolor. Pero lo puedo decir segura de que Dios me sanó del túnel del carpio. Y yo le decía a ella eso, y yo le decía, tía, ore, dígale a ella que ore. Sí, mamita, ella reza mucho. Ah, bueno, tía, pero es que ore, tía. Pero ahí uno no los puede hacer cambiar, solamente Cristo. Y le doy gloria a Dios porque 2 hijos de ella se están congregando en una denominación
No sé cuál es, pero yo le decía, bueno Señor, al menos que empiecen los hijos a conocer de ti y a ver la gloria que tú haces en el creyente, en el que realmente cree en ti. Porque es eso, hermano, nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Cristo y tener la fe y la certeza de que Él es el que va delante de nosotros y de que Él es el que hace las cosas. Como dice el Señor, yo haré, Dios es el que hace todo. Y esa fue mi enseñanza. Le doy gracias a Dios por los hermanos que están acá, por los de las redes sociales, por oír la enseñanza en el momento que sea oportuno para cada uno de ellos. Amado Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor, una vez más delante de ti, venimos a decirte gracias, Señor. Gracias, así como decía Rosita en su oración, Señor. Solo tenemos gratitud en nuestro corazón por todo lo que tú, Señor, nos habla a través de tu palabra. Por ese testimonio de Pablo, Señor, de que en medio de su impedimento, en medio de su lucha, de su batalla, el anhelo en el corazón de él era de ir y llevar la palabra, de predicar la palabra, de llevarle a aquellos que no conocían, Señor, de ti. Ese evangelio, Señor, esa palabra pura, esa palabra sana, esa palabra verdadera, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser testimonios como nos lo enseñó Pablo en su palabra hoy. Él testificaba, Señor, de la grandeza tuya. Hablaba, Señor, llenaba todo rincón donde fuera, Señor, de su palabra, de su mensaje. Ayúdanos a nosotros, Señor, los creyentes, lo que profesamos, Señor, con voz en cuello, que creemos en ti, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro verdadero y real Dios, Señor. Que para nosotros no hay otro Dios sino solo tú, Señor. Que no te vemos, pero que te sentimos, Señor. Sentimos la presencia tuya en nuestra vida, Padre. Sentimos la presencia de tu Hijo amado en nosotros y la presencia de tu Espíritu, Señor. ¿Cómo no agradecerte, Padre, por tantas bondades que tú nos has dado a través de tu Hijo y de tu Santo Espíritu? Por la misericordia tuya, Señor, por esa misericordia incomparable, porque tú, Señor, tienes misericordia de todos nosotros, del bueno y del malo, Señor. Porque tú, Señor, eres un Dios grande, maravilloso y poderoso. Gracias, bendito Dios. Gracias por la palabra, gracias por la enseñanza, Señor. Gracias porque estamos en el Espíritu, bendito Padre. Y cuando estamos en un mismo Espíritu, Señor, su palabra se mueve, Padre precioso, Padre maravilloso. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por enseñarnos, Dios, porque el escudriñar tu palabra, Señor, es un misterio, Señor. Es un misterio que tú revelas, bendito Dios, a aquellos que te buscamos, a aquellos, Señor, que tomamos el tiempo para escudriñar tu palabra, cuando una palabra tuya nos inquieta, cuando una palabra tuya, Señor, hace mella en nuestro corazón, tú la colocas es para que escudriñemos, que ahí está el misterio, la revelación, Señor, de tu palabra. Gracias, bendito Dios. Gracias por cada uno de nosotros, Señor, por aquellos, bendito Padre, que tú nos colocas en nuestro corazón el escudriñar la palabra, el alimentar nuestro espíritu con tu palabra, Señor. Gracias porque ella limpia el camino por donde vayamos, porque ella limpia, Señor, nuestra vida, nos ayuda a cambiar los errores y las equivocaciones que tengamos, bendito Dios. Tu palabra es la luz en nuestro camino, Señor. Es esa lámpara que ilumina nuestra vida, Señor. Pero cuando la lámpara está encima, Señor, porque cuando la lámpara está escondida, solo hay oscuridad. O sea que cuando tu palabra, Señor, no la ponemos por obra, Señor, no podrá traer luz en nuestra vida. Solo habrá oscuridad, tinieblas, bendito Rey. Por eso ayúdanos, Señor, como lámparas que somos en tu camino, Señor, a llevar la luz a aquel que lo necesita, a iluminar, Señor,
a aquel que está necesitado de tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos si no hemos sido diligentes, Señor, para poder ir y predicar el Evangelio, Señor. Para no poder ir y llevar el mensaje, Dios. Perdónanos, bendito Rey. Y ayúdanos, Señor, porque la lucha es fuerte con cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder, Señor, dar ejemplo, Señor, más del que hemos dado al que está al lado de nosotros, bendito Dios. A nuestra familia, Señor. A nuestras familiares, bendito Padre. Que el ejemplo, Señor, que ellos vean en nosotros sea de testimonio para que ellos te busquen, para que ellos te sigan, Padre bendito de los cielos. Gracias, Dios. Gracias por todo, Señor. Gracias por las pruebas, gracias por las dificultades, gracias por las bendiciones, Señor. Gracias por la salud, bendito Dios. Gracias por los quebrantos, Señor, por las dolencias que haya en nuestro cuerpo. Gracias, Dios, gracias, porque aún nos tiene con vida, Señor, para buscarte y ver la gloria tuya en nosotros, bendito Rey. Gracias, Señor. Gracias te doy por la vida de la pastora Elsa, por la vida del doctor Pinto, Señor, como líderes, como autoridades visibles que tú nos has dado, Señor. Gracias por la sabiduría, por el conocimiento, por la palabra, por el mensaje que ellos nos den, Señor. Gracias por todo, bendito Dios. Cúbrelo, Señor, con tu sangre preciosa, Padre. Apártalos de las acechanzas del enemigo, Señor. Cubre sus hijos, Señor, sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus familiares, bendito Dios. Guárdalos siempre, Señor. Bendito sea Dios. Gracias por tu pueblo, Jesucristo el verdadero camino, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos lo que ellos, Señor, nos vienen inculcando día tras día, Señor. Escudriñar las Escrituras. Gracias porque eso es de beneficio para cada uno de nosotros, el escudriñar tu palabra, Señor. Gracias por el pueblo, Señor. Tú conoces las necesidades, tú conoces la dolencia, tú conoces sus enfermedades, bendito Dios. Yo los coloco delante de ti, Señor, para que tú hagas un milagro en nosotros, Señor. Porque si hay dolencias, hay enfermedades, Señor, tú eres el único que las puede sanar, Señor. Tú eres el único, Señor, que trae la sanidad para nuestro cuerpo, bendito Dios. Gracias, Señor. Oramos por los hermanos, Señor, que están a través de las redes sociales, bendito Padre, para que tú, Señor, tú también les dé a ellos la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia tuya, Señor, para que escudriñen la palabra, Dios, para que cuando ellos escuchen un mensaje tuyo, Señor, que sea con la palabra en mano y ellos puedan, Señor, creer en ti, no en el líder o en la persona que está dando el mensaje, sino creer en tu palabra, bendito Dios. Bendícelos, Señor, guárdalos y cuídalos, Señor. Oramos por los hermanos de Bogotá, Señor. Guárdalos, protégelos, bendito Dios. Que seas tú siempre la luz en el camino de ellos, Señor, guiándolos cada día, Padre precioso, Padre maravilloso. Bendícelos, Señor. Bendice también los hermanos de Medellín, Señor, los hermanos de Piedecuesta y aún aquí los de Bucaramanga, bendito Dios. Seas tú, Señor, siempre nuestro protector. Como dice tu palabra en el Salmo 91, Señor, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, en ti está nuestra confianza, nuestra seguridad y nuestra protección, bendito Dios. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Ahora, Señor, llévanos con bien a los que vamos a coger transporte, bendito Padre. Cuídanos, Señor, limpia el camino por donde vayamos y protégenos, Señor. Aún cuida a los que te quedan en su casa, Señor. Que la bendición tuya, Señor, nos acompañe, la protección tuya, Señor, sea también aún con ellos aquí en su casa, bendito Dios. Gracias, Padre precioso.
Gracias, mi amado Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.